Buenas, a continuación voy a presentar el informe de laboratorio del proyecto Semáforo con un contador decreciente. Los integrantes del grupo son Carlos Alfredo Ibáñez, Diego Felipe Rivera y mi persona, Mateo Ramos de Al. Bueno, para esta actividad se diseñó un contador y un contador decreciente con su respectivo semáforo, en el cual vamos a mostrar el tiempo de iterancia entre el cambio de la señal de color del semáforo y el tiempo del contador decreciente. A continuación mostraremos el código del Arduino. Para eso vamos a ir al simulador Tinkercad para mostrarles el código. Aquí ya estamos en el simulador de Tinkercad. De este lado izquierdo podemos ver el Arduino y podemos ver los displays y este vendría siendo el semáforo con los LEDs. También vemos que tenemos codificadores y de este lado está el código. Primero el código empieza declarándose las variables para cada LED, para cada color del LED del semáforo, el amarillo que viene siendo la salida 10 del Arduino, el verde, perdón, el amarillo, y también tenemos el rojo, que son estas de acá, se declaran. Luego se declaran dos variables, que es una para las decenas y otra para las unidades, esto para llevar el tiempo. Por ejemplo, aquí el tiempo está de 30 segundos, en la variable decimal se pone el 3 y en la variable unidad se pone el 0. Este controla las decenas y este controla las unidades. Luego está este voiceTube, que esta función es para declarar las salidas del Arduino. Aquí declaramos eh, esta pin mode verde avenida 1, que vendría siendo la salida del LED verde, luego la salida del amarillo y del rojo se declaran como salidas, que son las 10, 9 y 8, y luego están estas funciones de aquí, que es para declarar varios pines como salida, el 0, el 1, el 2 al 7. Luego de eso tenemos la función principal, que es en donde está todo el código que va a encender y apagar los LEDs y llevar el tiempo del contador. Primero inicia encendiéndose el LED rojo, después viene un ciclo for, un bucle, el cual controla este, lo que son las decenas. Podemos ver aquí se inicia una variable j con las decenas, con la variable decimal, y este bucle se va a repetir siempre y cuando el número de las decenas, o la variable j, sea mayor o igual a 0. Luego se llama una función que lo que hace es mostrar el número de las decenas. Más adelante vemos esa función. Luego hay otra función que es el bucle de las unidades. Se usa otra variable que es igual a las unidades. En este caso la unidad vendría siendo 0 porque tenemos un tiempo de 30 segundos. Este bucle se repite mientras que y sea mayor o igual a 0 y tenemos el decremento. Luego se da una condición para encender el LED amarillo. El LED amarillo se va a encender cuando el tiempo sea menor a 4, cuando el tiempo sea de 3, 2, 1 y 0. En ese tiempo se va a mantener encendido el LED amarillo. Si no se cumple esa condición, para que se encienda el LED amarillo simplemente se apaga. Luego de eso se llama una función que contiene el número de las unidades. Luego vamos a ver esa función, se le pasa por parámetro y que vendría siendo el número de unidades, sea el número que tenga en ese momento de tiempo. Luego tenemos un delay 1000, que esto lo que hace es retrasar todo un segundo. Si no estuviera esto, simplemente todo fuera rápido y no se podría apreciar bien esto. Luego tenemos una condición de decremento de las decenas. Como podemos ver en el primer for, tenemos una variable j igualada al número de las decenas del tiempo, en este caso 3, y también tenemos una condición que, que controla hasta dónde se va a repetir el bucle, pero no tenemos un decremento. El decremento está acá adentro en este otro for, en este otro ciclo. ¿Cuándo se va a decrementar el número de las decenas? Siempre y cuando y, que es el número de las unidades, sea igual a 0. Ejemplo, tenemos el número 20,
las decenas son 2, pero la unidad es 0, ¿verdad? Antes del 20 es el 19, entonces se tiene que decrementar las decenas. Entonces, en ese caso, la unidad vendría siendo 0, se cumple, baja se decrementa las decenas. Luego tenemos una condición para incrementar las unidades. En ese caso, bajan las decenas. ¿Sí? Se cumple que las unidades son iguales a 0, baja las decenas, se decrementa 1, pero no incrementa la unidad. Entonces, esta condición que está aquí la usamos para incrementar la unidad. Luego se llama una función, que es esta misma que llamamos acá arriba, que es para mostrar el número de las decenas. Como aquí se decrementaron las decenas, se debe llamar esa función para mostrar eso. Luego termina el bucle de las unidades. Si se cumple otra vez, si se cumple eso entra, si no se cumple sale y llega a este otro bucle. Luego que termina este bucle que controla eso, se sale todo y se apaga el LED rojo, se apaga y enseguida se enciende el LED verde. Luego tenemos el mismo código anterior que expliqué anteriormente. Ese es igual a este, ya no lo voy a volver a explicar porque es el mismo. Es prácticamente el mismo. La condición para que se encienda el amarillo y eso. Y eso. Después al final, cuando se cierra ese ciclo, simplemente apagamos el LED verde y llega acá al final del void loop, que es el ciclo infinito, y regresa otra vez al principio y se ejecuta todo nuevamente. Luego al final tenemos esta función que es void de tipo void números, se le pasa por parámetros una variable x, que esta función se usa para mostrar las unidades, utilizando números en binarios, ¿verdad? En el caso de que x sea 0, en binario 0 el número 0 es 0, 0, 0, 0. Entonces, en caso de que sea 0, la salida 2, la salida 3, 2, 1, 0 van a estar todas en 0. En el caso de que sea 1, la salida 3 va a estar en 0, esta salida, la salida 2 va a estar en 0 o apagada, la salida 1 va a estar en 0 o apagada y la salida 0 va a estar encendida, que es esta, que es el número 1 en binario, y así para todos y cada uno de los números. Para eso se utiliza un switch case clásico. Por ejemplo, digamos que el número sea el 6, entonces el pin de salida número 3 va a estar en alto, va a estar encendido, que es este, va a estar apagado, perdón, que es este de acá. Luego el pin 2, que es este de acá, va a estar en alto, encendido. Este de acá va a estar encendido. Como en binario el número 6 es 0110, pues se encienden los respectivos. Y así sucesivamente para todo. Luego tenemos la otra función que es números decimales, que es para mostrar los números decimales. Es lo mismo que este otro switch case de acá, pero sino que las salidas son otras. En este caso las salidas son 7, 6, 5 y 4. Y listo, esta sería la simulación. Vamos a iniciar la simulación para poder apreciar todo. Inicia en 30 segundos, como podemos ver, e inicia el LED rojo encendido, porque es el primero que se enciende. Va decrementando, decrementando, llega a cero, se decrementa las decenas, se incrementan las unidades, que era lo que estaba comentando acá, estas condiciones. Llega a 3, se cumple eso, se cumple esa condición, se enciende esto y ya, sale y llega a este otro for de acá abajo. Se apaga el rojo, se apagó el rojo, se encendió el verde y entra otra vez a este ciclo, que es el mismo anterior. Acá decrementa las unidades, llegó a 10, decrementa la decena o incrementa las unidades, que son estas.
Ahora llega a 3, se cumple esta condición, se enciende el amarillo y se apaga el verde y se repite todo el ciclo. Y listo, esta sería. Bueno, acá tenemos ya el código que fue el que vimos anteriormente en la simulación. Acá en el PDF hay dos códigos. Uno que es el código de la simulación y el otro es el código del Arduino en físico. Aquí están ambos códigos, todos los códigos. Luego tenemos el diagrama de flujo del código anterior. Aquí inicia con la declaración de variables y la declaración de cada pin de salida. Entra el bucle infinito, ¿cierto? Lo primero que se hace es, el primer proceso es encenderse el LED rojo. Entra el primer ciclo, se llama la función que muestra el número de las decenas. Entra, bueno, se llama la función que aquí, en este proceso, se llama la función que enciende que envía el número de las decenas y se enciende el display. Luego pasa a otro bucle, que es este de aquí, es el bucle de las unidades. Si se cumple, entonces entra una condición, que es esta condición, que es para encender o apagar el LED amarillo. Si se cumple, se enciende. Si se cumple, se enciende. Si no, no se enciende. Pasa a otro proceso que es en donde se llama la función para encender el display, que le mande el número de las unidades para encender el display. O sea, lo pasa a binario y se enciende. Luego, el delay 1000 que vimos antes, espera un segundo. Luego viene otra condición que es para decrementar las decenas. Si es igual 0, se decrementa. Si no, pasa a la siguiente condición, que es para incrementar las unidades. Si se cumple, se incrementa. Si no, pasa al siguiente proceso. Si se cumple, de igual pasa este proceso, que es el de llamar a la función para mostrar en el display las decenas. Luego, esto se cierra el ciclo y se devuelve acá. Si no se cumple, se devuelve al ciclo de las decenas. Si no se cumple, se sale todo y pasa al siguiente ciclo. Si se cumple, entonces vimos antes que es encenderse, se apaga el LED rojo y se enciende el LED verde. Aquí me falta una flecha. Pasa al siguiente proceso, que es este, que es prácticamente lo mismo. Se llama la función que muestra el número, los números de decenas en el display. Pasa el for y se repite otra vez hasta llegar acá al bucle infinito y todo se repite. Este vendría siendo el diagrama de flujo del código ese. Luego tenemos el circuito esquemático. Aquí está el circuito. Y los componentes que se usaron. Dos decodificador de 7 segmentos. El cátodo visualizador de 7 segmentos, que era el display que teníamos. 14 de resistencia de 180 ohmios. Un Arduino, un LED amarillo, rojo y verde y 3 resistencias de 220 para los LEDs. Luego aquí tenemos las imágenes de la simulación y tenemos una imagen ya en físico, sí, en bruto, nada más para corroborar que sí funcionaba. Otra imagen, aquí está otra imagen. Bueno, y llegamos al final. A continuación, vamos a mostrarles un video de la maqueta con el semáforo y el contador.